Hola amigos, en el tutorial pasado dejamos pendiente un ejercicio. Vamos a resolverlo y a aplicar lo visto. Bueno, veamos cómo hallamos los otros ángulos. El ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios, es decir que miden 180 grados sumados. Por lo tanto, si el ángulo 1 mide 120, el ángulo 2 va a medir 60. Coloquemos aquí todos los ángulos: ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. El ángulo 1 vale 120 grados. Ya lo dijimos, como son suplementarios con el ángulo 2, entonces el ángulo 2 vale 60 grados, de tal modo que los dos sumados dan 180. El ángulo 3 es opuesto con el ángulo 2, por lo tanto el ángulo 3 mide igual que el ángulo 2, 60 grados. Y el ángulo 4 es opuesto con el ángulo 1, luego mide lo mismo que el ángulo 1, es decir, 120 grados. El ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos, por lo tanto miden lo mismo. Ya que el ángulo 3 mide 60 grados, el ángulo 6 también mide 60 grados. Y el ángulo 4 y el ángulo 5 también son alternos internos. Por lo tanto, el ángulo 5 vale igual que el ángulo 4. El ángulo 4 vale 120 grados. El ángulo 5 también mide 120 grados. Ahora en la parte de abajo, el ángulo 5 y el ángulo 8 son opuestos por el vértice. Luego, el ángulo 8 vale lo mismo que el ángulo 5, es decir, 120 grados. Y el ángulo 7 y el ángulo 6 son también opuestos por el vértice, por lo tanto, el valor del ángulo 7 es igual al del 6, 60 grados. Sencillo. Bueno, y ahora vamos a hacer este ejercicio. Parece complejo, pero no lo es. Y es aplicación de lo que se ha visto antes. Veamos. Hay 12 ángulos a los que hay que buscarles el valor. Se conocen estos dos ángulos, uno de 45 grados y otro de 70 grados. Comencemos hallando los valores de los ángulos 7 y 8. Para el ángulo 7, este ángulo 7 con el de 45 grados son suplementarios. Por lo tanto, el ángulo 7 más 45 grados suman 180 grados. Es decir, que el valor del ángulo 7 es 135 grados. Es decir, 180 menos 45. 10 menos 5, 5. 3 y 1. 135 grados. Y el valor del ángulo 8 se halla restando de 180 a 70, puesto que estos dos son también suplementarios. Entonces 180 menos 70 da 110 grados. El ángulo 8 vale 110 grados. Bueno, vamos a pasar de aquí hacia arriba. El ángulo 4 es alterno interno con el de 45 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo 4 también es 45 grados. Y el ángulo 6 es alterno interno con el de 70 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo 6 es 70 grados. Bueno, los ángulos 4 más 5 más 6 dan 180 grados. Por lo tanto, vamos a hallar el valor del ángulo 5, que será 180 grados menos el valor del ángulo 4 menos el valor del ángulo 6. Es decir, 180 grados menos 70 grados, eso nos da 110 grados, menos 45 grados, y eso nos da
65 grados. Ese es el valor del ángulo 5. Entonces, ángulo 5, 65 grados. Los demás ángulos se pueden hallar muy fácil. ¿Ya? El ángulo 2 es opuesto con el ángulo 5. Luego vale lo mismo. El ángulo 2 también vale igual que el ángulo 5, 65 grados. El ángulo 3 es opuesto con el 4. Por lo tanto vale igual que el 4, 45 grados. El ángulo 1 es opuesto con el 6. Por lo tanto vale lo mismo que el ángulo 6, 70 grados. Y abajo, el ángulo 9 es opuesto con el de 45. Por lo tanto, el ángulo 9 vale 45 grados. El ángulo 12 es opuesto con el de 70. Por lo tanto, el ángulo 12 vale 70 grados. El ángulo 10 es opuesto con el ángulo 7. El ángulo 7 vale 135. Luego, el ángulo 10 también vale 135 grados. Y el ángulo 11 es opuesto con el ángulo 8. Luego vale lo mismo, 110 grados. Ahí está, bien sencillo. Con esto terminamos el estudio de los ángulos. Espero que todo haya quedado claro para que podamos entrar a estudiar los triángulos. Felicidades.